¿Por qué todos de acá a algunos años considerarían vivir e invertir en Brasil? Brasil es el motor de Sudamérica, tiene uno de los PIB más grandes de Sudamérica y de Latinoamérica. En el año 2050, Brasil va a ser la quinta economía del mundo. Brasil es el quinto país más grande del mundo y tiene una gran extensión territorial. Posee el 60% del Amazonas. Muy buena gente querida, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a hablar sobre Brasil, el país que elegí para vivir hace más de 2 años. Para los que no me conocen, mi nombre es Yu López, soy un argentino que hace más de 2 años que está viviendo en este increíble país. Así que les voy a comentar y les voy a dar motivos para que se convenzan finalmente de venirse a este país. ¿Por qué todos de acá a algunos años considerarían vivir e invertir en Brasil? Bueno, todo esto lo vamos a charlar en este video. Les voy a dar todos los motivos por los cuales yo creo que esto sucedería de acá a algunos años. ¡Vamos! Bueno, gente, y obviamente que cuando uno piensa en Brasil, lo primero que se le viene a la cabeza es el fútbol, la samba, la playa, la alegría brasilera. Pero Brasil no es solamente eso, sino que es solamente una parte de lo que representa el país. Yo cuando pienso en Brasil, la primera cosa que se me viene a la cabeza es en la economía. Brasil es el motor de Sudamérica, tiene uno de los PIB más grandes de Sudamérica y de Latinoamérica. No solo esto, sino que en junio de este año 2024 fue considerada la 8ª economía del mundo, según datos del IBG, junto con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Entonces se pronosticó de que Brasil sería la 8ª economía del mundo. No solo esto, sino que se espera que en el año 2050, según datos del PwC, Brasil va a ser la 5ª economía del mundo. Este estudio lo que considera es que los países emergentes de este momento en el 2050 sean potencias económicas y Brasil se ubicaría en el 5º lugar. Obviamente que estos estudios son súper debatibles, pero es una expectativa que se tiene respecto al país. Otro de los motivos por los cuales deberías considerar a Brasil para vivir y para invertir es que Brasil tiene grandes oportunidades laborales. Brasil es el país de Latinoamérica con mayor cantidad de startups. No solamente eso, sino que según un estudio de Startup Blink, consideró de que Brasil y puntualmente la ciudad de Sao Paulo es la mejor ciudad para desarrollar ecosistemas de startup, ¿sí? Para poder desarrollar, para poder mejorar y para poder invertir en startups. Así que Brasil, en cuanto a lo que es oportunidades laborales y de desarrollo de nuevas empresas, es líder en Latinoamérica. Brasil también posee 3 de las 10 mejores universidades de Latinoamérica. Según el estudio QS World University, considera que Sao Paulo tiene la 2ª mejor universidad de Latinoamérica, la Universidad de Sao Paulo puntualmente. En primer lugar está la Universidad de Buenos Aires, que volvió a ocupar el primer lugar, y después Brasil tiene a la Universidad Estadual de Campinas, que está en el 7º lugar, y la Universidad Federal de Río de Janeiro en 8º lugar. Así que 3 de las 10 mejores universidades de Latinoamérica se encuentran en Brasil. Esto obviamente que podría cambiar y podría volver la Universidad de Sao Paulo al primer lugar, por supuesto. Y la verdad es que la oferta de educación de calidad, tanto privada como pública en Brasil, es muy buena, es excelente. Hay universidades por todos lados, no solamente para poder estudiar a nivel presencial, sino que a distancia también. Brasil es el 5º país de Latinoamérica más barato para vivir. En primer lugar está Bolivia, después Colombia, Argentina y Perú. Y en el 5º lugar se encuentra Brasil. ¿Cómo es el costo de vida en Brasil? Bueno, les cuento mi experiencia y qué es lo que yo considero. Brasil es un país barato para vivir en términos de alimentos, ¿sí? En lo que es alimentos, comida, es relativamente barato, obviamente que siempre comparándolo con Argentina. Ya hace un tiempito que no estoy en Argentina, pero constantemente recibo comentarios de personas que me dicen de que los precios de Brasil en lo que es supermercado es mucho más barato que en Argentina, con lo que compras en Brasil, en Argentina comprarías
quizás la mitad. Así que en términos de alimentos, Brasil, según lo que me dicen, es relativamente económico para poder alimentarse. Ahora bien, el costo de la vivienda quizás sea muy parecido a lo que es Argentina. No es lo más económico, obviamente que depende de la ciudad, por supuesto, de la ciudad, del estado. Pero, por ejemplo, si lo comparo con Argentina, sí los precios son más o menos parecidos a lo que es Capital Federal, por lo menos en Argentina, ciudad de Buenos Aires en Argentina. Así que Brasil ocupa el quinto lugar como el quinto país más barato de Latinoamérica para poder vivir. Obviamente que de los países más caros de Latinoamérica están siempre Chile y Costa Rica por su costo de vida más elevado, y Brasil se posiciona en un lugar casi medio de la tabla. Brasil es el quinto país más grande del mundo y tiene una gran extensión territorial, con lo cual tiene muchísimas ciudades para poder vivir y desarrollarte. Tiene más de 5.500 ciudades en todo su territorio. Tenemos grandes ciudades, capitales, como puede ser Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Sao Paulo, pero no solamente que tenemos esas grandes ciudades capitales, sino que también en el interior de cada estado hay muchísimas ciudades que son excelentes para vivir, desarrolladas y con trabajo. Las oportunidades laborales no están solamente en las grandes ciudades de Brasil, sino que también en el interior. Y además lo que yo siempre considero y lo que siempre digo es que quizás uno viviendo en el interior, por ejemplo, de Sao Paulo, de Santa Catarina o de Paraná, que son tres de los estados que a mí más me gustan en cuanto a las oportunidades laborales, el costo de vida es más bajo, con lo cual vas a poder trabajar, vas a poder desarrollarte y vas a tener un costo de vida un poco más bajo que en las grandes ciudades. Tenemos 5.500 ciudades en todo el país, así que tenemos muchísimas opciones, tenés muchísimas opciones para poder elegir donde quieras. En términos de salud, 6 de los 10 mejores hospitales de Latinoamérica se encuentran en Brasil. En primer lugar está el Hospital Israelita Albert Einstein en Sao Paulo, que es el mejor hospital de Latinoamérica. Y en segundo lugar tenemos el Hospital Sirio-Libanés. Tercer lugar lo ocupa también otro hospital brasilero, que es el Hospital Alemán Oswaldo Cruz. ¿Sí? 3 de los mejores hospitales de Latinoamérica se encuentran en Brasil, y en el top 10 Brasil tiene 6 hospitales, o sea que faltan 3 más todavía. Así que en términos de salud, Brasil está muy bien posicionado. La salud pública, la salud privada es muy buena. Para aquellos que no sean residentes en Brasil, para los que todavía estén con planes de quedarse a vivir en este país, recuerden de que la salud pública es gratuita para todos, ¿sí? Así que Brasil, en términos de salud, lidera el ranking en Latinoamérica. Vamos a hablar un poco de la cultura y de la naturaleza que tiene Brasil. Brasil posee el 60% del Amazonas. El Amazonas está lógicamente distribuido en una zona que está compartida con otros países, y Brasil posee la mayor cantidad de territorio del Amazonas. La verdad que la diversidad natural que tiene Brasil es increíble. No solamente Brasil tiene playas, sino que también tiene montañas, tiene cerros, tiene cascadas, tiene pantanal, tiene el Amazonas. En cuanto a la cultura, hay un estudio del US News and World Report que considera a Brasil en la posición número 11 del mundo como el país culturalmente más influyente del mundo. En términos de comida, en términos de idioma, en términos de estilo de vida y moda, en términos de gastronomía, Brasil ocupa el lugar número 11 en todo el mundo, siendo así el primer país de Latinoamérica, ocupando el primer país de Latinoamérica como el más influyente del mundo. En cuanto a la diversidad lingüística de Brasil, en Brasil se hablan más de 200 lenguas, no solamente el portugués es el idioma oficial, pero juntando todas las lenguas nativas e indígenas y las lenguas de los inmigrantes que llegaron a Brasil, suman un total de 200 lenguas habladas en todo el territorio nacional. Así que la diversidad cultural y de la naturaleza en Brasil es increíble. Cada estado es completamente diferente del otro.
Varía la comida, varía la forma de ser de las personas, varía absolutamente todo en cada estado. Brasil es un país enorme con una gran diversidad cultural por la cantidad de personas nativas que ocupaban este territorio antes de la llegada de los europeos, y además con toda la ola migratoria que tuvo en todos estos años. Japoneses, italianos, polacos, rusos, alemanes, portugueses, descendientes de portugueses, etc. Hay una gran combinación de culturas y de lenguas que hacen que este país sea uno de los más diversos del mundo. Conclusión, ¿qué es lo que pienso respecto a Brasil? Bueno, realmente Brasil es un país que tiene muchísimo para dar de acá a unos años, mucho más a nivel económico. Lo considero de que realmente va a liderar el ranking, de hecho ya lo lidera al ranking en términos de PIB en Sudamérica y en Latinoamérica. Creo que Brasil es un país que está muy bien posicionado en el mapa. Creo que de acá a algunos años muchas personas van a empezar a mirar a Brasil con otros ojos. Muchas más personas se van a interesar en la cultura brasilera y lo van a ver con otros ojos y van a comenzar a invertir mucho más en este hermoso país. Es por eso que quería hacer este video, para que tengan en cuenta Brasil, porque de acá a algunos años, según se dice, va a ser la quinta economía más grande del mundo en el 2050. Esperemos que así sea. Es bueno ya saber de antemano y estar preparado y poder tener en la lista a Brasil como un posible país para poder vivir y hacer negocios el día de mañana. Y obviamente tener una muy buena calidad de vida, porque en Brasil la calidad de vida es muy buena, principalmente en el interior de cada estado, ciudades súper seguras, desarrolladas y con trabajo. Muchas gracias, déjenme en los comentarios qué piensan acerca de esto, de si Brasil es un buen país para vivir, y si están viviendo en Brasil, díganme cuál fue su experiencia en todos estos años. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.